Gloria al Señor. Bien, estamos aquí, ¿cierto? Agradecidos, ha sido un bonito culto. Tome asiento, hermano, hermana. Bienvenidos a quienes se suman y se han estado sumando a este domingo ya, domingo 10 de septiembre. Damos gracias por cuanto nos ha sostenido y nos ha ayudado. Saludo a quienes están por primera vez en este culto, aquí en la iglesia de la Florida. En la mañana recibí una llamada de una persona que me preguntaba a qué hora es el culto hoy día. Le dije a las 11 de la mañana. No sé si esa persona, esa dama, estará aquí esta mañana. No sé si estará acá. Levante su mano. No sé si vino la persona que me llamó esta mañana. Así que ahí está el número de teléfono en internet. Uno recibe varias llamadas justamente para poderles orientar, darle información a quien la solicita a través de la vía del teléfono. Hermanos queridos, comencemos este tiempo de reflexión en la palabra del Señor, así que le ruego que tome su Biblia allí donde usted está, ya usted la pueda abrir o algunos encender, esperamos todos que la puedan abrir, ya, pero si no la puede abrir, pero la tiene en su celular, también nos puede servir, así que ábrela, enciéndala, en el libro de los Hechos capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. El tema de hoy lleva como título, para ser entendida. Para ser entendida. Vamos entonces a tomar, y dado que nos encontramos, como dice acá, en el mes de la Biblia, agradecemos al Señor este incalculable valor que todos tenemos cuando podemos abrir las Escrituras con tanta libertad y en ellas hemos encontrado tanta paz, luz a nuestro camino, orientación, enseñanza, palabras de vida. Pedro decía al Señor cuando le dijo a los discípulos, ¿ustedes quieren irse? ¿Quieren dejarme? Pedro exclama y dice, ¿a quién? Otro, iremos, tú tienes palabras de vida eterna. Rogamos que la iglesia del Señor y todos juntos sepamos siempre apreciar este valor y seamos identificados no solamente acá en el culto, sino que donde trabajamos, vivimos, nos movemos, estudiamos como personas que leemos la Biblia, que seamos claramente identificados como conocedores de ella, no como ignorantes de ella, sino como personas que manejamos la Escritura, como decía Pablo a Timoteo, que traza bien, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Procura pues con diligencia presentarte a Dios aprobado, y terminaba diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La iglesia necesita volver a la palabra. Curioso, cuando la iglesia ha sido reconocida como la comunidad de la palabra, pero aún así la iglesia necesita volverse a la palabra y entenderla, como dice el título, para que pueda ser entonces entendida. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Tengo la versión internacional, la nueva versión internacional, que gracias damos al Señor porque hoy tenemos la posibilidad de contar con varias versiones de la Biblia, dado especialmente a un asunto que posteriormente me estaré refiriendo, y por lo tanto eso nos permite hoy día contar con una palabra que puede ser entendida a través de las otras versiones que hemos visto aparecer en los últimos años. Hermanos, por lo tanto leo la nueva versión internacional que dice de la siguiente manera. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en una carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, entonces le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador,
ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe los bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió entonces, ¿qué cosa? Gozoso o alegre su camino. Refirámonos a esta historia, a este relato, y lo quiero hacer y a modo de introducción de la siguiente manera. No entiendo nada. Esa es la presión que alguien puede hacer o tener cuando está leyendo un documento, está leyendo un artículo y resulta que no entiende nada, no comprende nada. A veces ocurre por el tipo de letras que no entiendo nada. ¿Ha visto las recetas médicas? Solo el farmacéutico tiene ese don y esa capacidad perfectamente para entender lo que uno mortal no entiende. No entiendo nada, dice mucha gente cuando está leyendo un artículo, porque la letra es poco legible, pueden ser palabras incluso muy técnicas, no es mi área, no entiendo nada. O puede ser un artículo que está en otro idioma, no entiendo nada, ¿ya? Una letra poco clara, o porque tal vez tiene enigmas o simbología, no entiendo nada. ¿Le ha pasado alguna vez tener en sus manos un artículo, un documento y no entender nada? ¿Le ha pasado alguna vez leer un libro y no entender nada? Es muy común, nos pasa a todos. Esta historia tiene que ver con eso, con alguien que venía leyendo algo, pero no entendía y necesitaba que alguien entonces le explicara. Hermanos, el capítulo 8, el versículo 26, nos habla de lo siguiente y vamos viendo algunas verdades, principios que la palabra de Dios, porque eso es lo que tiene la palabra, nos comparte vida, nos comparte enseñanza. Veamos qué nos enseña su palabra en esta mañana. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén entonces a Gaza. Un ángel del Señor. Hermano, lo primero que salta del texto bíblico es que hay un ángel del Señor, el Espíritu del Señor, que reconoce a una persona que está disponible para ir si lo comisiona. Para una persona que de seguro ha estado en conocimiento y en estudio de la Escritura, una persona preparada, una persona dispuesta, porque son estas clases de personas las que Dios usa. Las personas dispuestas, las personas que leen la palabra. Y en esa situación y en ese escenario encuentra a Felipe, que era uno de los discípulos del Señor que aparecieron justamente en la designación de nuevos diáconos. Felipe aparece en el escenario como para convertirse en uno más, en un colaborador más, para predicar el evangelio al inicio entonces de la iglesia. Entonces, cuando un ángel del Señor le dice a Felipe: ponte en marcha, qué bueno es que hayan personas como lo hubo entonces. Hoy día nos preguntamos: yo soy una persona a la cual el Señor puede comisionar, a la cual el Señor puede llamar y decirnos: anda, habla con Él, anda, habla con ella, anda, golpea la puerta, toca el timbre y conversa con Él o con ella. Soy una persona a la que el Señor puede hablar, puede llamar, conducir, dirigir. Y aunque yo tal vez no me lo explique, porque no es que el Señor cuando llama nos da todos los detalles. No ha sido así. Solo nos dice anda, solo nos dice ve. Los detalles van a ir apareciendo ¿cuándo? En el camino.
Entonces, salta eso. Por eso, hermanos, cuando nos encontramos con la palabra, con la Escritura, es encontrarnos con el Dios que nos llama. Nadie puede leer la Biblia sinceramente si no se encuentra con ese Dios que me llama. Si no, sería solo literatura, por ende una buena literatura, porque la Biblia es una buena literatura, tiene muchos géneros literarios, nos enriquece, pero podría ser y convertirse solamente en un buen libro, una buena literatura, uno más dentro de mi biblioteca. Pero cuando uno lee la Escritura, tiene que encontrarse con el Dios que me llama, con el Dios que está trayéndome a Él. Esa realidad uno la encuentra en la Escritura y en el relato que estamos viendo acá. Dice, ponte en marcha, ¿hacia dónde? Dice, hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Si tuviésemos acá un mapa, Jerusalén, la tierra hebrea, Palestina, Jerusalén queda al norte de Israel, y más al norte hay un camino que desciende a Gaza, y Gaza es una ciudad marítima, y de ahí ese camino conecta hacia Egipto. En aquel entonces ya existía esta carretera que unía Jerusalén, que unía Gaza, y luego seguía entonces por la ribera hasta llegar a Egipto. Desciende a ese lugar que se llama Gaza, ¿ya? Y Felipe dice que emprendió el viaje y resulta que se encontró ¿con quién? Se encontró con un etíope. ¿Quién es un etíope? Se encontró con una persona ¿de qué? Un hombre de color. Se encontró con un gentil. Se encontró con alguien que no pertenecía a su mismo pueblo. Se encontró con un pagano. ¿Me entienden? Porque dentro de la religión judía, el judaísmo, hay mucho celo de no tomar contacto con otros y no entrar en hogares y en casas con otros que no sean judíos. Pero se encuentra, en este caso, con un etíope, ¿ya? Que por supuesto era de Etiopía, que es una nación africana al sur de Egipto. Este etíope, desde el sur de Egipto, se había trasladado entonces a Jerusalén y venía entonces de vuelta. Ya en el Antiguo Testamento, Etiopía, cuando leemos el Antiguo Testamento, es conocido como la ciudad de Cus. Cus, cuando leemos Cus en el Antiguo Testamento, es entonces Etiopía. Y se encontró con un etíope y que además, que dice, era un eunuco. Por lo general, los eunucos, una palabra no fácil de pronunciar, los eunucos eran los encargados de cuidar los harenes del monarca, los harenes del rey. Y por lo tanto, tenía que entonces ser castrado, tenía que ser privado de esta función masculina de reproducción, tenía que ser castrado, ¿ya? Pero este término también era dado a los oficiales del gobierno de aquellos días. Por lo tanto, no siempre significaba que estos hombres eran privados de esta función masculina. Algunos sí eran castrados y otros no, y representaban solamente un cargo que estaban entonces al servicio del rey. Entonces se encuentra con este etíope eunuco y además se agrega que era alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina ¿de quién? De los etíopes. Candace en aquellos años era la reina de Etiopía, y Candace era el título de la reina madre. Candace, el título, y ella es la que gobernaba, por ejemplo, el lugar de sus hijos. Por lo tanto, ¿quién era este etíope eunuco? ¿Quién era este etíope? Era el que servía en la corte como tesorero, ojo con eso, tesorero jefe, era como una especie de ministro de Hacienda y que era el responsable del tesoro real de la renta nacional. Era el ministro de Hacienda de aquella época en Etiopía. Entonces, estamos frente a un personaje de importancia no menor, que dejando Etiopía se traslada esa cantidad de kilómetros para llegar a Jerusalén, al culto, al templo construido entonces en la ciudad de Jerusalén. El segundo templo hebreo. El primero había sido destruido en la invasión babilónica y este era el segundo templo construido por Herodes en la época. Dice la Escritura que este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado, por supuesto, en una carroza
seguramente lo iba tirando un sirviente a esta carroza. ¿Y qué venía leyendo? ¿Qué venía leyendo? Venía leyendo el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías no es como el libro que conocemos hoy. Tú abres la Biblia y buscas el libro de Isaías, ¿cierto? Que está antes de ¿qué libro? Justamente. El libro de Isaías, que está antes del libro de Jeremías, ¿cierto? Que es parte de los 39 libros que componen nuestro canon cristiano, ¿ya? El canon hebreo contiene menos libros, que es considerado la Tanakh. Pero el libro dice que venía leyendo el libro del profeta Isaías. Cuando dice libro no tenemos que entender libro como el que tenemos nosotros. En aquellos años los libros eran los rollos. Por lo tanto, es muy probable que este etíope haya comprado una copia del rollo del libro de Isaías, que eran trozos de pieles, y podía el libro de Isaías tener una extensión de hasta 7 metros y fracción, y que tenía en cada extrema un palo que estaba pegado y un palo que estaba en el otro. Por lo tanto, para leer el libro, o sea, el rollo del profeta Isaías, había que desenrollar una parte o desenrollar esta parte e ir enrollando la otra. Así se leía, hasta que tú avanzabas de un lado a otro, o más bien dicho, de derecha a izquierda, que es el idioma hebreo, para poder encontrar la columna de lo que tú quieres leer. Entonces venía leyendo el libro, o más bien dicho, el rollo del profeta Isaías. Había adquirido seguramente una copia. Dicho sea de paso, hoy día queremos dar gracias porque en 1947, en 1954, nosotros fuimos testigos, o el mundo, de este gran descubrimiento arqueológico que fue un importante aporte para los estudios de la Biblia, las ciencias bíblicas, como es los descubrimientos de estos pergaminos, de estos rollos, ¿de dónde? En el Mar Muerto, en la ribera del Mar Muerto. Se cuenta la historia que unos beduinos, buscando y estando con su ganado, justamente uno de ellos encontró en una cueva unos 5 cántaros, 3 cántaros estaban vacíos, y en dos de ellos justamente encontraron dos copias del libro, del rollo del profeta Isaías. Y esto es importante porque para los judíos, después de Moisés, el gran profeta, Isaías sería el segundo de importancia. Entonces, el Isaías A, el Isaías B, así le denominaron a estos pergaminos del profeta Isaías, donde estaba enteramente preservado en tal buen estado, que también se encontraron en las otras cuevas copias de todos los otros pergaminos de los libros del Antiguo Testamento. El único que no se encontró otra copia es del libro de Esther. Por lo tanto, estamos hablando de un descubrimiento de pergaminos de unos 200, 250 años antes de nuestra era, antes de Cristo. Por lo tanto, pergaminos casi 1000 años más antiguos de los que se tenía entonces. Y en base a esos nuevos descubrimientos es que hoy día nosotros contamos con las nuevas versiones bíblicas, porque tenemos una actualización justamente de los textos bíblicos por estos manuscritos que son copias. Hermanos, por lo tanto, cuando este etíope viene leyendo el rollo del profeta Isaías, ya esta comunidad en Qumran ya había depositado estas copias en estos cántaros, lugar en el cual fueron preservados de tan buena manera. Ya estaban guardados. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasan los siglos. 1947, 1948, y en estas cuevas, en las orillas del Mar Muerto, son encontrados estos manuscritos. Damos gracias al Señor porque Él se ha encargado de la preservación de la Escritura. Damos gracias al Señor por la exactitud de la palabra. Damos gracias al Señor porque estos descubrimientos confirmaron que las traducciones a los idiomas de la época eran correctas de acuerdo a estos descubrimientos más o menos 1000 años más antiguos de lo que se posee. Bueno, volvamos al texto bíblico. ¿Quién venía leyendo el rollo del profeta Isaías? Este etíope, una persona de color. El Espíritu entonces le dijo a Felipe,
acércate y júntate a ese carro. Y aquí viene, si decía que es importante que Dios encuentre en nosotros personas dispuestas a ir cuando Dios nos llama, aquí hay otra verdad que quiero compartir. Es que Dios sabe y Dios conoce en qué parte hay una vida que está buscando a Dios y en qué lugar hay una vida que está abriendo las Escrituras. Dios lo sabe perfectamente. Nosotros estamos aquí sentados y ¿saben lo que siempre oramos? Señor, trae hasta acá, que encuentren este lugar o colócanme a mí o a ti y a cada uno de nosotros frente a alguien que está buscando de Dios, frente a alguien que está abriendo las Escrituras y necesita de alguien que esté al lado. Dios lo sabe. Dios conoce en estos momentos quién en su casa, quién en su lugar está tratando de encontrarse con Dios. Y tal vez alguno de los que estamos acá, si alguien está por primera vez, tal vez ha llegado con esa necesidad. Necesito a Dios, necesito encontrarme con su palabra, necesito reconciliarme con Él. Mi alma está vacía, necesito encontrarle a Él. Entonces, este etíope del sur de Egipto se traslada a Jerusalén por una gran necesidad. Se cree por hallazgos históricos que en las comunidades de Egipto habían judíos, o sea, habían comunidades judías y por esa razón es probable que este etíope, como muchos otros, seguramente ya conocían de este Dios, tal vez cansados por la religión, cansados por las prácticas paganas que tenían, tal vez les llamaba la atención que el judaísmo enseñara y practicara o profesara la creencia en un solo Dios, que el judaísmo fuese una religión monoteísta, no politeísta. Seguramente esto llamó la atención a estos etíopes o a estos extranjeros que se internaron en la comunidad judía tratando de desintoxicarse o quitarse este ropaje religioso y a encontrarse con el verdadero Dios. ¿Nos llama la atención? Nos llama la atención que desde Etiopía a Jerusalén, desde ese lugar tan alejado, un hombre pudiese escuchar de Dios y quisiese encontrarse con ese Dios y bajar, subir a Jerusalén para tratar de encontrarse. Que cuando llegara allá adquiriera una copia del rollo del profeta Isaías y se fuese leyendo. Y tal vez, hermanos, iba leyendo, no entendiendo nada y tal vez creyendo, cuando llegue a Etiopía voy a ir a esta comunidad judía para que me expliquen lo que estoy leyendo. Hermanos, en todas partes hay alguien que está esperando que alguien le explique. En todas partes hay personas que están abriendo la Escritura, pero no entienden. Y es necesario que se entienda. En todas partes y en muchos lugares hay personas que están sedientas porque la sociedad y las problemáticas de hoy ya no llenan el corazón y nunca ha sido así. Así que el Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó, verso 30, dice, se acercó deprisa a la carroza. Se cree que probablemente esta carroza iba a velocidad lenta, tirado por unos caballos, y eso permitió que Felipe pudiese acercarse. Y cuando se acercó, ¿qué es lo que encontró? A un hombre que venía leyendo el rollo del profeta Isaías y lo venía haciendo en voz alta. ¿Saben por qué lo venía haciendo en voz alta? Porque resulta que los rabinos, cuando se habla de meditar la palabra, medita en la palabra, la meditación no es la misma como lo entendemos nosotros. Para los rabinos, la meditación, y para que la palabra te quede grabada, ¿qué hacen ellos? Ellos la leen en voz alta. Porque dicen que al leer la Escritura en voz alta, la pueden memorizar. Incluso señalan que si alguien la lee en silencio, la va a olvidar. Entonces probablemente este etíope, en contacto con esta costumbre, venía haciendo exactamente lo mismo, de tal manera que Felipe escuchó que venía leyendo al profeta Isaías, y cuando viene leyendo al profeta Isaías, reconoció que era el profeta Isaías. Vuelvo a repetir, hermanos, tenemos que ser hermanos, hijos del Señor, que conocen la palabra. ¿Usted conoce la palabra? ¿Conozco yo la palabra? ¿Podría escuchar un texto de la Escritura en alguna parte y reconocerla? Eso es lo que hace Felipe, reconoce la palabra. Cuando hay alguien conversando, va en el metro, en la micro, y alguien comienza a hablar de la palabra, ¿soy capaz de reconocerla?
Mis sentidos espirituales inmediatamente se alertan. Hay alguien que está hablando de la Biblia. Reconocer la palabra como si fuese algo perfectamente familiar a mi vida. De eso se trata. Venía leyendo en voz alta el etíope la escritura. Felipe reconoció lo que venía leyendo y la pregunta de Felipe inmediatamente se coloca allí para preguntar: ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Uno podría pensar que inoportuno, que imprudente, ¿quién le dio permiso? Pero lo hace. Es que, hermanos, cuando se trata de comunicar a Cristo, hay que intervenir. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Hay que intervenir, hay que entrar. Si la puerta se cierra, pero ya lo hice, ya le pregunté, ya le dije, lo hice con amor, lo hice con cariño, lo hice con respeto. Pero si la puerta se cierra, ya lo hice. Pero ¿y si la puerta no se cierra? ¿Y si al preguntar la persona me mira y abre la puerta? ¿Y si al preguntar la persona me dice, como lo hizo el etíope, que le dijo que lo invitó a subir al carro, en vez de emprender la huida y acelerar, le dijo a Felipe: súbete al carro? Hermanos, nunca va a estar de más y no va a ser tiempo perdido. Lo que tenemos en nuestras manos es tan valioso que no puede no ser compartido. Así que Felipe, sin importar que lo conociera o no lo conociera, pero reconoció lo que venía leyendo, entiendes lo que lees, y en lugar de encontrar la puerta cerrada, inmediatamente este funcionario, este oficial, este etíope, le responde con una contrapregunta. Una contrapregunta, cuando te preguntan y uno responde con una pregunta, es una contrapregunta. Y cuando dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Se acuerdan lo que dice la carta a los romanos? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán? Entonces, hermanos, como creyentes, tenemos una misión. Desde el hecho que esta palabra fue puesta en nuestras manos, no podemos eludir la responsabilidad. Somos el pueblo de la palabra. Y hay gente que está diciéndonos al lado, ¿y cómo podré si nadie me lo explica? ¿Es que acaso no hay nadie? En medio de ese camino desierto que descendía a Gaza, un camino desierto, había alguien para explicarle a ese hombre lo que significaba la palabra. Así que siempre va a haber alguien, aunque sea el desierto. Y así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era ¿qué? Era el siguiente. ¿Lo vimos? ¿Lo vimos ahí? ¿Qué pasaje es este? ¿Qué capítulo es? Es el capítulo 53. Nuestro capítulo, porque el rollo del profeta Isaías no tiene capítulos. Luego se hizo la división de la Biblia y se le agregaron versículos, capítulos, pero para nosotros venía leyendo el capítulo 53. Capítulo 53, versículos 7 y 8. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera, dice, abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada, dice, arrancada de la tierra. ¿Quién puede ser capaz de entender esa escritura si nunca ha tenido la base, la enseñanza, si no ha pasado por una escuela dominical, si no ha participado en un culto, si no ha sido parte de la sinagoga, si no ha sido su mundo, un total extranjero, un total ajeno a esta realidad, a estas experiencias, a estas verdades, a estas cosas? Y así también hay mucha gente que no tiene idea, no conoce, pero Dios los está trayendo, hermanos. Y los hay por todos lados que no conocen. Algo que puede ser muy familiar, muy conocido, muy fácil de entender. Hay personas que nada saben de esto. Y cuando lee eso, claramente dice, después viene la otra pregunta. Dígame usted, por favor, dice el etíope, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De quién está hablando el profeta Isaías? ¿De quién? ¿Está hablando de sí mismo o de algún otro?
Hermanos, si fuésemos nosotros Felipe, ¿qué le habríamos dicho? ¿Qué le habríamos dicho? ¿Cómo habríamos continuado esa conversación? ¿Cómo lo habríamos hecho? Y lo pregunto, tal vez podríamos hacer un día grupos para que cada uno desarrollemos cómo habría sido la presentación. ¿Sabe por qué? Porque no está en la Biblia, no está aquí. Aquí no está el detalle de todo lo que Felipe le contó, le expuso y le predicó. No está el sermón de Felipe acá. No está el sermón. Él pregunta, ¿de quién está hablando este pasaje? Porque claramente está hablando de alguien. Alguien que fue llevado al matadero. Alguien que cayó su boca frente a quien los trasquilaba. Alguien que es comparado con un cordero, que es comparado con una oveja, que eran mencionados siempre indistintamente. Cordero y oveja eran lo mismo. Y alguien es comparado como una oveja que es llevado al matadero, al sacrificio, y que cuando lo van a trasquilar, esa oveja solo se queda en silencio y no abre su boca. ¿Quién es esta persona, ya, que no abre su boca, que es humillada, que no le hacen justicia y que parece que su vida fue arrancada, dice la última parte, fue arrancada de la tierra? ¿De quién se trata? Es una revelación totalmente completa. ¿Quién es? ¿Quién es aquel? Por eso que hace falta que nosotros, hermanos queridos, nos empapemos de la palabra. Leamos la palabra. Hay personas que están buscando respuestas y la respuesta la tenemos nosotros, la tienes tú. Y si alguien está acá y no tiene respuesta, ven, acércate al Señor. Él es nuestra respuesta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él está a punto de encontrar lo que ha estado buscando todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaría viajando a Jerusalén? ¿Cuántos viajes habría hecho antes de este episodio? ¿Cuántas idas, cuántas venidas? ¿Ya habría leído algún otro rollo? No lo sabemos. ¿Sería esta la primera vez que viaja a Jerusalén? ¿Cuántas veces? No lo sé. Pero llegó el momento, llegó el minuto, llegó el tiempo y él hace la pregunta. Y cuando hace la pregunta, se abre la puerta para empezar a predicar, para empezar a hablar. Y la palabra, la escritura dice en el verso 35, por favor puedes colocar transmisión, el verso 35, entonces, o por cuanto, o por consiguiente, dado que, Felipe, ¿qué hace? Comienza con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de ¿quién? Acerca de Jesús. Porque cuando se escribe el rollo del profeta Isaías, inspirado por el Señor, lo escribe, habla de estas cosas, de un siervo sufriente, pero no se revela su nombre. ¿Quién va a ser? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? No está revelado. Pasan los años, 700 años después aproximadamente, y nace este niño en Belén, que crece en su hogar a los 30 años, deja su hogar y comienza a reunir hombres que le acompañen y comienza a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a llamar a muchos, comienza a reprender a aquellos que no obedecían, pero finalmente Jesucristo es quien entrega su vida en la cruz. O sea, Jesucristo es la oveja que fue llevada ¿a dónde? A este matadero, es decir, la cruz. Jesucristo es quien mudeció ante sino que sus trasquiladores que le quitaron y le despojaron de todo. Jesucristo parece que su vida fue arrancada de la tierra. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Comenzando del rollo del profeta Isaías, le abre el telón y le comparte que la escritura se cumple en la persona de Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el esperado. Él es de quien hablan los profetas. Es una verdad que ni siquiera los mismos judíos que estaban en Jerusalén estaban teniendo la oportunidad de encontrarse con esta revelación porque habían endurecido su corazón. En cambio, ellos que tenían el derecho a recibir primeramente esta revelación, ese día y muchas veces eran otros quienes le habían abierto la puerta al Señor. Hermanos, hay personas que pueden estar en las iglesias y tener todo el privilegio, todo el acceso, pero muchas veces la indolencia, la indiferencia, la apatía hace que Dios se vuelva para buscar quién de verdad está interesado, quién de verdad quiere escuchar. Y cuando otros judíos que habían crecido creyendo en el único Dios
nada entendían y seguían con sus ojos cerrados, Dios estaba trabajando a cuántos kilómetros de distancia en el desierto, tocando el corazón de una vida que estaba dispuesta a escuchar. Hermanos, hay vidas que quieren escuchar. Oremos, dispongámonos para poder llegar ahí. Y en tercer lugar, como estábamos hablando de qué sale del texto bíblico, es esto: la importancia de ser un Felipe que comenzando de la Escritura es capaz de anunciar las buenas nuevas acerca de Jesús. Eso es lo que se necesita hoy. Pero hoy nos duele el corazón porque muchas veces muchos cristianos no tienen la capacidad de abrir su boca para usar las Escrituras y enseñar el camino del Señor. Hoy día, en el mes de la Biblia, estamos llamados y Dios nos emplaza para que empecemos a estudiar la palabra, empecemos a leer la palabra, empecemos a entenderla, a conocerla, de tal manera que si nos topamos en el metro, en la micro, donde sea, seamos capaces desde lo que la persona pregunta, a exponer el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que ser anunciado? Nada más que Jesucristo. Jesucristo es el único. Él es el mensaje, Él es la vida, Él es el personaje principal de las Escrituras. No hay nadie más que sea importante. No es la oportunidad para hablar de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de cómo es mi iglesia y tantas otras cosas más y tantas otras cuestiones que nos pueden hacer perder el tiempo. Es lo único que tenemos que anunciar, porque fue lo que hizo Felipe. No habló del judaísmo, no habló de quién era él, no habló de tradiciones, no habló de costumbres. Solamente se limitó ¿a qué? A lo que era importante. Y esto es lo importante, anunciar a Jesucristo. Así que desde esta escritura que venía leyendo y que es claramente un mensaje evangelístico, Isaías capítulo 53, lo utilizó Felipe para anunciar a Jesucristo, quien merece todo honor y toda gloria. Mientras iban por el camino, seguramente en esta predicación, en este anuncio, hasta Felipe le tiene que haber hablado acerca de que los que creen en Jesús finalmente terminan bautizándose, porque el bautismo representa limpieza de nuestros pecados, el bautismo representa que uno puede comenzar una nueva vida. Seguramente le habló del bautismo, que cuando alguien cree se está bautizando y muchos lo están haciendo en Jerusalén. Seguramente le comunicó acerca del bautismo, por eso es que se explica lo que viene a continuación, que mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había ¿qué cosa? Había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí que hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pero si lo acaba de escuchar, Felipe estaba hablando seguramente del bautismo. Le estaba enseñando que si tú crees hoy día, seguramente, no lo sé, pero lo tiene que haber hecho, te puedes bautizar. Pero si aquí hay agua, ¿por qué tengo que esperar llegar a mi país, a mi localidad, o pedirle a los judíos que lo hagan? ¿Por qué no aquí, si aquí hay agua? Hay otras versiones que agregan ese versículo: si crees de corazón, bien puedes. Y el eunuco, el etíope, dijo: creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Pero las versiones más modernas, más depuradas, no colocan ese versículo. Y después se colocó justamente para que pudiese servir para los momentos en que las iglesias hacen bautismo. Por eso que no lo encontramos, pero eso no le resta valor a la Escritura. Le preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Obviamente por haber creído, bien podía. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, ¿qué ocurrió? El Espíritu del Señor, ya no era necesario seguir allí. Ya se había cumplido la misión. Se había completado la comisión, se había enterado la tarea, en otras palabras. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y seguimos leyendo. Felipe luego aparece en otro lugar. ¿Para qué estar donde ya no tenemos nada que hacer? ¿O no? Cada uno tenemos que estar donde Dios nos necesita. Cada uno tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. ¿Para qué estar en un lugar donde no es necesario? ¿Para qué estar en un lugar si no estoy cumpliendo mi propósito? Tengo que estar en el lugar donde Dios quiere que esté, donde pueda cumplir sus propósitos. Así que ¿para qué seguir allí si ya escuchó, fue bautizado, se completó la tarea? Y la palabra de Dios dice que cuando fue sacado de ahí, el eunuco no volvió a verlo. ¿Pero qué pasó con él? ¿Cómo termina el texto bíblico? Pero él siguió
gozoso. Transmisión, por favor, versículo 39. Pero él siguió gozoso y alegre su camino. No es el mismo hombre que va a entrar a Etiopía que el que salió hace unos días. Ahora es un hombre transformado, cambiado, es un extranjero. No tenemos registros si este etíope, cuando llega a su país, él comenzó a predicar, se reunió con la comunidad judía y comenzó a compartir el evangelio a otros. No lo sabemos, pero hay registros que en el siglo IV después de Cristo hay registros de conversiones, de vidas entregadas y de una comunidad cristiana que nació en Etiopía. ¿Habrá sido por la predicación de él? Probablemente. Pero donde hay un hombre y una mujer transformados, cambiados, que llegan a su país con gozo, con alegría, donde ya no tiene que preguntar de quién trata este pasaje, donde ya sabe quién es el Mesías, quién es el Salvador, que ya no hay que esperarle, no queda más que ir gozoso por el camino. Entonces, hermanos, eso es otro punto que resalta de la Escritura, el poder transformador que tiene la palabra en nuestras vidas. Cambia la palabra, alegra el corazón. Como se leía en el devocional, la ley del Señor es perfecta, que transforma una vida, que cambia el corazón, alegra el corazón. La ley del Señor, la palabra del Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para arrepender, para instruir en justicia. Esa es la Escritura. Tus palabras son palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué importancia tiene la palabra? Si no tenemos que predicar de otra cosa, no tenemos que hablar de otra cosa, sino que de la palabra. Nos sirven otros subterfugios, nos sirven otras herramientas, nos sirven otros consejos, sino que solo la palabra. Solo la palabra. Hermanos, para ser entendida es el título de este mensaje. Para ser entendida. La palabra está para ser entendida. Pero ¿quién la tiene que entender? La iglesia. La iglesia, cada creyente en la iglesia ha recibido la comisión de entender la palabra. Ninguno en la iglesia puede ser un desconocedor, un ignorante y con vacíos en su vida acerca de la Escritura. Si es así, está pasando con mi vida, entonces hay que hacer algo al respecto. Hay que solucionar eso. Porque al lado hay una persona que está preguntando, ¿cómo sabré si no hay quien me lo explique? ¿Cómo sabré si no hay quien me ayude a entender? Y ahí tenemos que estar nosotros. Entonces, hermanos, para concluir, la transformación que uno ve en esta palabra es la transformación, el cambio de una vida que viene de la mano con el encuentro con el Jesús de la Biblia. Una vida es transformada cuando se encuentra con el Jesús de la Biblia. Si hay alguien acá que está viviendo una vida y no ha sido transformado, no ha sido cambiado, te tienes que encontrar con el Jesús de la Biblia, como lo hizo el etíope, que se encontró con ese Jesús de quien hablaba la Escritura. La Biblia es la que nos comparte, hermanos, vida. La palabra de Dios es vida, porque habla de aquel que dijo, yo soy entonces la vida. Por lo tanto, cuando uno se encuentra con ese Señor, con ese Jesús, solo tiene que arrepentirse de sus pecados, pedir perdón, creer en Él, bautizarse en el nombre de Él, y entonces volverás a tu casa gozoso. Porque ninguno que se encuentra con Jesús vuelve a ser la misma persona. Entonces, y a la iglesia, hermanos, convirtámonos no a Cristo, porque ya estamos convertidos, convirtámonos en personas que son capaces de ayudar a otros a entender el significado de lo que está leyendo, porque nos está diciendo cómo voy a entenderlo si no hay quien lo explique. Que yo sea capaz de que quien esté a mi lado me pregunte, venga a mí en busca de ayuda, sea capaz de decirle, yo te explico. Que alguien que yo le pregunto, ¿entiendes lo que leas? Que en vez de cerrar la puerta me diga, sube a la carroza conmigo. Hay muchos que están buscando que alguien se suba a la carroza con ellos y les explique, les cuente, les comparta el mensaje de Jesús. Hermanos, para ser entendida, la Escritura es para ser entendida. Pregunto, ¿la entiendo yo? ¿La entiendes tú? Si yo no la entiendo, ¿qué voy a hacer? Por eso hoy llamo a la iglesia, a los creyentes en Cristo, para ponernos al lado de Felipe y ser alguien que es capaz
de explicar el significado de la palabra. Y si hay alguien que no ha tenido ese encuentro con el Jesús de la Biblia, ese encuentro que tuvo el etíope, puedes hoy día tener ese encuentro y decirle al Señor, quiero conocerte, quiero encontrarme contigo. Oramos al Señor, le ruego a que cierre sus ojos y podamos tener este momento, este minuto de reflexión. Yo le ruego que usted ahí en su puesto pueda reflexionar, pensar en algo que escuchó en estos minutos en la exposición de la palabra. Alguna palabra, alguna frase, alguna línea. Algo que pudo haber tocado su corazón y le hizo sentido, le hizo ruido de lo que acabamos de compartir. Señor, en tu presencia estamos esta hora. Delante de ti, delante del Dios que salva. Tú eres el Dios que adoramos. Tú eres el Dios que nos ha perdonado. Pero tal vez acá hay personas que no han tenido aún ese encuentro contigo. Y que tal vez se sienten o se ven como este hombre de color, como este etíope, como este extranjero, como este hombre que buscaba respuestas, las buscaba, inquiría, leía, pero no había nadie hasta el momento que pudiese decirlo, este es el camino, no sigas buscando, aquí está la vida, aquí está la verdad. Tal vez hay alguien acá que está buscando y necesita encontrar. Y no has encontrado la vida aún, la esperanza, la salvación al Señor. Si hay alguien acá que quiere encontrar al Señor, quiero ayudarte y orar por ti. Si hay alguien